esto que... Sí, el espacio nacido hace 5 años que hace lucha en todos los problemas de desarrollo y también de sindical. Esas dos dimensiones de trabajo, el trabajo como acción democrática contra el Estado para poner el norte de Marruecos en marcha, en desarrollo, en la democracia, y todavía una lucha como arreglar un poco las situaciones de los obreros que trabajan allí, en todos los sectores de Al-Hoceima. En el OSD está esa convicción, esa perspectiva, esa concepción en el trabajo. Muy bien, una de las ideas que unifica el espacio es justamente esta reivindicación rifeña. ¿En cómo sí, la plataforma un poco política de este espacio sindical democrático es una fracción dentro de las asociaciones y todas esas fracciones que militan aquí en el RIF para una autonomía histórica que tiene el RIF, tiene una causa que era muchos problemas de todas en la cultura, en el lenguaje, en la economía, en la marginalización, política y todo. Reivindicamos también la autonomía histórica del RIF para ponerse un poco las cosas en buena ruta. El tema de fondo también hay la identidad amazigh. Seguramente la identidad rifeña es una identidad amazigh, es una identidad socioeconómica, sociocultural, de todo. El espacio está muy arraigado en Al-Hoceima. Sí, el espacio tiene 9 sindicales adentro, sindical mediterráneo de esencia, sindical mediterráneo de función pública, sindical de los taxis, gran taxis, petit taxis, de transporte, sindical del turismo, sindical de los obreros de una cooperativa de leche, sindical de los pescadores y sindical de los obreros y de los funcionarios del municipalismo. Muy bien, ¿nos podrías decir, hoy habéis convocado un encuentro para hablar de mundialización e identidad? Sí, ha convocado todos los sindicatos mediterráneos y de Europa precisamente para discutir un poco la mundialización, los impactos negativos a nivel del pueblo de Europa y del pueblo de Marruecos y de Rif, para discutir un poco la acción sindical allí y allá y cómo ponemos un plan para luchar contra esta mundialización y su impacto negativo social y socioeconómico. Hemos hablado ya reiteradamente de los puntos de encuentro entre Cataluña y el RIF. Sí, hay Cataluña y RIF, todo el pueblo de RIF, el pueblo de Cataluña se sienten como dos pueblos que tienen mucha historia en común, tienen muchos caracteres en común, tienen muchas, no sé qué, en común, hay muchas historias, hace de comienzo del siglo XX con Abdelkrim y todo. Muy bien, pues muchas gracias. De nada. Benjamín.